terminando la última parte de la carta a los Gálatas. Y en el estudio anterior habíamos encontrado cómo en realidad Dios no puede ser burlado por nadie. Esto nos decía el capítulo 6, versículo 7, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos indica un principio el apóstol Pablo en este versículo, que es que todo lo que el hombre siembra, por naturaleza, si se siembra trigo, nacerá trigo. Si se siembra cualquier otro tipo de semilla, referente a la agricultura, habíamos dicho eso que está establecido. Nadie puede sembrar una semilla de una cosa y que le nazca otra. No se puede, ¿verdad? Es un principio establecido no por los hombres, sino por Dios. No es una ley. Las leyes muchas veces son modificadas, pero los principios no. La palabra principio quiere decir, hermano, que ya fue establecido desde un inicio por Dios. Y así está hasta el día de hoy. No puede ser cambiado. No puede ser en ningún momento violado, ni tampoco, hermano, puede equivocarse. Está establecido. Y cuando el apóstol decía en el versículo 7, no os engañéis, estaba diciéndole a la iglesia que tuviésemos el cuidado de no pensar, hermanos, que Dios no conoce lo que estamos haciendo, lo que tiene nuestro corazón, las intenciones que hay en Él, si son en la carne o si son espirituales. A Dios no lo podemos engañar. Estaba haciendo el llamado del apóstol a tener el ¿qué? Una sinceridad con Dios. Con Dios debemos de ser sinceros, porque no podemos a Él engañar. Mi vida está delante de Dios desnuda. Y no solamente desnuda en cuanto a lo físico, sino también mi corazón está abierto delante de Dios. Y toda obra que yo haga, hermano, si es para la carne, según el principio, y estoy sembrando en la carne, eso voy a cosechar, cosas de la carne. Y se recuerdan del ejemplo en el cual vimos muchos ejemplos de la Biblia de hombres que sembraron en su carne. ¿Y cuál fue la cosecha, hermano? Cosas de la carne. Se recuerdan del ejemplo de Elías, que profetizó a Acab diciéndole que él había actuado según la carne. El deseo de Acab era tener una viña, yo creo que todos lo recordamos. Y dice, hermano, que su mujer le indujo a que él no se sintiese triste. Él era el rey y podía agarrar lo que él quería, aunque con esto tenía que acometer un asesinato. Mataron al pobre Nabot. Estaban sembrando en la carne. Y la Biblia dice que el mismo Elías le profetizó que de la misma forma como él había derramado sangre, su vida iba a ser, su muerte, iba a ser de una forma violenta y trágica. ¿Por qué? Porque sembró en la carne. Y así podemos ver muchos casos. Aún en la misma vida del apóstol Pablo, sufrió mucho a causa de sembrar en la carne. ¿Cómo así, hermano? Antes de que el apóstol Pablo fuese creyente, ¿en qué andaba sembrando el apóstol? En la carne. ¿Se recuerdan de un mensaje que Dios nos permitió hace poco, verdad? Cuando él es convertido. Y que antes de eso, él fue testigo de qué, hermano? De la muerte de el primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Estaba el apóstol Pablo, ¿en qué estaba sembrando? En la carne. Como sembró en la carne la religiosidad, ¿qué fue lo que cosechó cuando él se convirtió? Persecución. ¿A causa de qué? Que él fue un perseguidor también. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Hay que ser sinceros. A eso estaba llamando el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 7 a la iglesia. A ser sincero, a estar consciente que Dios no lo puede engañar. Mejor que pedirle misericordia, vivir amparados a su misericordia para vivir en el Espíritu, hermano. ¿Se recuerdan de la lista de las manifestaciones de la carne? ¿Cuál de esas manifestaciones no producirá muerte? Ninguna. Todas, perdón.
producirán muerte. Todas las listas, hermano, de las manifestaciones de la carne, porque de eso es lo que está hablando, todo eso traerá a nuestra vida una consecuencia. El pago. ¿Y cuál es el pago? El fruto de haber sembrado en eso. Entonces, por eso el apóstol dice, Dios no puede ser burlado. Si mi comportamiento y mi conducta no es agradable delante de Dios, mi hermano, somos testigos en esta época de gente que no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. E incluso nosotros mismos, cuando nos hemos comportado rebeldes, hemos andado en la carne, ¿cuál es el fruto que cosechamos de andar alejado de Dios? Un montón de problemas. ¿Eso qué es? El resultado de lo que yo sembré. Como sembré en la carne, ¿el qué coseché? En la carne también vinieron a mí las consecuencias. Y respecto a esto hay muchos ejemplos de hombres, hermanos, que lastimosamente sembraron en la carne y le fue mal. Caín. Y así podemos mencionar muchos, para dar a entender el apóstol Pablo cuál fue el resultado de toda esta gente. Lastimosamente, cosecharon lo que habían sembrado. Entonces dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vivo en las manifestaciones de la carne, ¿qué voy a traer de resultado a mi vida? Muerte. ¿Qué va a traer a mi vida, hermano? Dolor. El fruto de eso que estoy sembrando. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, lo que estamos hablando, ¿verdad? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Al contrario de vivir en la carne, hay esa gran diferencia que hace que si usted, el fruto, ¿cuántos sabemos de qué estaba hablando cuando dice el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Era el amor, ¿verdad? Pero eso solo lo podemos cosechar si vivimos verdaderamente en la misericordia de Dios y entregados y rendidos sinceramente al Señor. Solamente así podemos dar ese fruto. De lo contrario, el estar aquí podría ser hasta una apariencia. ¿Sabe que puede existir una iglesia que vaya, se congregue, pero en una forma carnal? Usted dirá, ¿cómo así será, hermano? Usted puede ver llena una iglesia, pero no hay una garantía que ese montón de gente que esté allí esté sembrando en el Espíritu. Porque la santidad práctica de la cual está siendo llamado el apóstol Pablo, eso es continuo y en todo momento. Aquí podemos estar, pero en apariencia. Y delante de Dios, ¿cómo estamos? Desnudos, ¿verdad? Entonces, si yo ando en la carne, aunque esté en la iglesia, Dios me está viendo y dice, pobrecito, no lo puedo engañar a él. Puedo andar bien vestido y estar todos los días en una iglesia, pero si mi conducta no es conforme al Espíritu de Dios, estoy ¿en qué? Sembrando en la carne. El llamado parece ser un poco drástico que hace nuestro Dios por medio de la carta, pero es necesario, iglesia, que entendamos nosotros como creyentes vivir en el Espíritu. Ese es el llamado. Que claro que cuesta, sí, amado hermano, pero usted debe de saber que le conviene. Referente, hermano, al sembrar en la carne, existe una ilustración de un pastor que tuvo una vida secular antes, lógicamente, de convertirse, en el cual se dedicó a la bebida. Y cuenta su historia que una vez llegó a ser invitado por unas personas y le invitaron a comer, ¿verdad? Él era pastor, él había sido alcohólico. Y dice, hermano, que aquellos que le invitaron empezaron a repartir vino. Y dice que él le dijeron, aquí está su vino, y les dijo, no puedo tomar vino. ¿Por qué? Porque el Señor cambió mi vida y hizo de mí una nueva criatura. Y dice que aquel pastor después sirvieron cierto tipo de comida y lastimosamente, hermano, estaba su estómago enfermo. Y dice que le dijeron, hermano, ¿por qué no come? Y les pidió perdón. Y les dijo, porque el Señor, cuando me convertí,
me cambió el corazón. Pero cuando yo vivía en la carne, oiga bien esto, a causa del alcohol destruí mi estómago. Hoy esto que está aquí, no es que no lo quiera comer, no lo puedo comer porque me hace daño. El Señor me cambió el corazón, dijo, pero no mi estómago. ¿A causa de que su estómago estaba dañado? A causa de la carne. Él quería, pero ya no podía. Porque cuando estuvo en la carne sembró tanto que arruinó su estómago. Y eso le pasa al mundo. Y eso, como volvemos a repetir, nos ha pasado a nosotros. Algunas de las cosas que han venido a nuestra vida fue porque muchos sembramos en la carne. Pero ahora que conocemos de Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí somos nuevas criaturas? El Señor nos da una nueva oportunidad. Empecemos a sembrar en el Espíritu. Empecemos a vivir en el Espíritu. Empecemos a caminar en el Espíritu para que seamos delante de Dios como Él quiere. Que demos ese testimonio. Nuestra conducta sea agradable delante de Dios. Porque hacia eso lleva la carta ya en el versículo 9. No nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien. El que anda en el Espíritu puede hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero el que anda en la carne, se va alguien allí, le voy a echar zancaría porque está en la carne. Pero usted y yo ya no, ¿verdad? ¿Hacia dónde está llevando el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas? A que demos las evidencias de la salvación que hemos recibido por fe. Esa evidencia, ¿cuáles son? Las buenas obras del creyente. No es que ellas no salven, porque no estoy hablando de eso. Mas, sin embargo, las buenas obras dan testimonio de la obra maravillosa, del cambio, de regeneración que Dios está haciendo en mi vida. No va a ser del todo, de un día para otro. Eso es un proceso. Pero para que ese proceso empiece a darse, necesario es que nosotros nos rindamos al Señor todo el tiempo. Vivir en el Espíritu. ¿Cómo voy a poder hacer el bien? Andando en el Espíritu. Pero si ando en la carne, hermano, puedo hacer el bien, verano, este me cae mal, ay, que vea cómo hace. ¿Eso qué es? Sembrar en la carne. ¿Hacia dónde va llevando el apóstol Pablo a la iglesia? A una santidad de apariencia o práctica, real. ¿Para qué no es de apariencia? Es real. Dios no lo puede engañar, hermano. Si cuando el Señor llegó en su ministerio, había mucha gente que aparentaba ser religiosa. ¿Y qué les dijo Dios? Sepulcros blanqueados. A aquella gente que conocían la Torá, que conocían la ley, aquella gente que se reunían cada cierto tiempo en la sinagoga, a esos hermanos el Señor los llamó religiosos. Y sabe que a esa gente le gustaba verse bien bonitos, que les dijeran, ahí va el maestro, ahí va el fariseo. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes son sepulcros blanqueados, porque Dios quiere que el hombre sea sincero delante de Dios. No es tanto que nosotros tengamos conocimiento bíblico, conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocimiento de doctrina. Si nuestra conducta no es agradable delante de Dios, no hay fruto. Puedo cantar bonito, puedo hablar en lengua, pero si no doy ese fruto, ese resultado de sembrar en el Espíritu, bueno, la carta a los Corintios nos exhorta bien duro y dice, ¿verdad?, que si nosotros podemos trasladar los montes hacia la mar, podemos tener esa fe, podemos tener cualquier don, dice, e incluso hablar lengua, pero si no tenemos amor, que es de lo que venía hablando el fruto del Espíritu, ¿qué éramos? Según la carta del apóstol Pablo a los Corintios, nada. Cuán importante es que haya una vida santa pero práctica. No estoy hablando de apariencia, sino la conducta, la forma de vivir, la forma de expresarnos, la forma de tratar a los demás. Eso da a entender quién soy yo, si sois en verdad santificado por el Señor. De lo contrario, soy un religioso que viene a la iglesia, y de eso las iglesias, hermano, están llenas. Y no lo digo porque, como ahí son pocos. No, hermano, es que esto sucede a todos los niveles. Si sucedía en los tiempos del apóstol, ¿por qué cree usted que el apóstol Pablo escribió esta carta? Porque estaban llegando, ¿el qué? Las costumbres religiosas a invadir el corazón de los creyentes. Por eso dice el 9,
no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, o sea que no nos cansemos, hagamos el bien hoy, mañana y todo el tiempo. ¿Cómo debo de vivir yo? No desmayando, haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios toda la vida. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia muestre en este tiempo, porque eso es lo que el Señor está demandando. Eso es lo que nos decía, que nosotros deberíamos a su tiempo segaremos. Ahora, hermano, pero ¿cuándo voy a ver el resultado? Bueno, usted siga y no desmaye, porque es posible no lo veamos en esta tierra. ¿Se recuerdan que ya decía segaremos en la vida? En el versículo anterior, ¿qué decía? En el versículo 8, ayuda. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es posible, hermano, algunas recompensas no serán en esta vida, pero mi obligación es hacer el bien desde ya, vivir agradando a Dios desde ya, ser una nueva criatura aquí. Ese es el deseo de Dios. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La necesidad de que el hombre creyente, hermano, una de las identidades del cristiano, Jesús lo dijo, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros. En esto os conocerán que yo vivo en ustedes, en que ustedes se amarán, dijo el Señor, ¿verdad? En que se amen los unos a los otros. Esa es una identidad del cristiano, el amor, el fruto principal del Espíritu, lo hablábamos en el estudio anterior, era el amor. Y ahí dependían las demás cosas. Eso ya lo estudiamos en otro estudio, ¿verdad? Avancemos un poquito. Vamos al 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto da a entender que la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo en algunas utilizó escribas, pero en este específicamente fue él personalmente que agarró el papel o lo que sea en aquel tiempo para poder escribir ese pergamino, esa carta, fue él. ¿Y por qué dice, hermano, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano? Porque era tanta la urgencia que tenía la iglesia que el apóstol Pablo no esperó a ninguno de sus colaboradores. Si no me equivoco, Romanos aparece un escriba que él utilizó, se llamaba Tercio. Él editaba. La autoría de la carta es del apóstol, pero quien la transcribía era otra persona. Pero en el caso de Gálatas, según lo que dice la evidencia misma de la carta, es que él con su propia mano lo escribió. Y dice que lo hacía con letras grandes, porque recuérdense que el apóstol Pablo, algunos por este versículo creen que el aguijón del cual hablaba el que tuvo en la carne era el problema de la vista. Se recuerda que él cuando se convirtió perdió la vista. Y se cree, hermano, que no quedó al 100%. Y por esa razón, una persona que no tiene una vista óptima tiende a hacer su letra un poco más grande. ¿Por qué? Porque él mismo necesita verla. Y esto es lo que nos da a entender, que él mismo tomó la carta y tomó el papel y lo escribió. ¿Por qué? Porque había una urgencia. ¿Cuál? Que la iglesia despertara, que se diera cuenta cuál era la necesidad, que tuvieran cuidado, que iban a llegar muchos a quererlos apartar de la verdadera fe, que les iban a imponer reglas, los iban a hacer legalistas como hoy, ¿verdad? Lastimosamente, hay muchas iglesias que si nos volvemos legalistas, hermano. Hermano, si usted no hace esto, no es salvo. Hermano, si no va a tal parte, no es salvo. Legalismo, iglesia. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Ya lo habló en esta misma carta. Por eso dice el versículo 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Recuérdense que en el tiempo del apóstol Pablo, el no circuncidarse era como una irreverencia, porque la ley lo ordenaba, estaba fresco, ¿verdad? Todavía que Jesús recién había ascendido. Entonces el que decía abiertamente que la ley era nada más el espejo para conocer el pecado y que lo que salvaba al hombre era la sangre de Cristo, para muchos, hermanos, en ese tiempo, ¿eso que traía? Persecución.
Entonces, muchos, para no pasar esa persecución, mejor se volvían ¿a qué? A los ritos religiosos. Hermano, nunca usted y yo cometamos el horror de hacer algo solo para hermano, para que no digan nada, para que no me regañen. Hermano, el Evangelio va a traer persecución. Esto es algo que lo tiene el Señor desde su anuncio del Evangelio. Él habló claramente. El Evangelio puro, la vida práctica del cristiano, conforme a las Sagradas Escrituras, va a traer contienda sin que usted ande contendiendo en cuanto a agarrarse con la Biblia. No se refiere a eso, sino que por agradar a Dios, muchas veces vamos a tener que desagradar a los hombres. Entonces el apóstol Pablo lo hacía. ¿Y qué le traía a él? El querer agradar a Dios. ¿Qué traía a la vida del apóstol Pablo? Persecución, señalamiento. Muchos, para no parecer eso, ¿qué decían? Mejor no, vea, así mejor, vea. Muchos dicen en el tiempo de hoy, no, para no sufrir mucho, yo voy a seguir lo que los demás hacen, que allá van siguiendo las reglas humanas, las reglas religiosas, y para ellos están bien. Y le están quitando muchas veces mérito al sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y creen que porque cumplen esos ritos religiosos, agradan más a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué dice? Lo quieren agradar conforme a la carne, no conforme a la fe. ¿Y qué están haciendo, hermano? Delante de Dios, lastimosamente, están corrompiendo el Evangelio. El Evangelio, decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿qué era, hermano? Que Cristo vino, ¿por quiénes? Por los pecadores. Eso dice en las cartas de Corintios también, ¿verdad? Que Jesús vino y murió y resucitó. Y que el que en él cree será salvo. Ese es el Evangelio. Si a alguien le agrega a eso, a veces es, hermano, porque le ha quedado algún tipo de legalismo en su corazón. Y eso lo anda enseñando. Y algunos, para no sufrir, se someten a eso. Como en el tiempo del apóstol. Para que no digan nada, circuncidémonos, decían algunos. Cumplamos algunos ritos de la ley. ¿Con qué propósito lo hacían? Con el fin de no sufrir. Pero si volvemos al principio del Evangelio, Jesús dijo algo que quizás a muchos no nos gusta. ¿Qué fue lo que dijo Jesús respecto a que no tuviésemos temor? Él dijo que si del árbol verde, refiriéndose a él, habían que, hermano, hecho con el Señor lo que querían, ¿qué no iban a hacer con nosotros? ¿Ah? Él dijo, a causa de mí, muchas veces íbamos a sufrir persecución. Y eso nos pasa. A los que queremos vivir este evangelio nos pasa. A los que queremos dar ese fruto del Espíritu, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya eso es sufrimiento. Usted no quiere agradar a la carne. ¿Qué se está haciendo? Se está negando a sí mismo. Para que eso ya es algo de, bueno, y vos no nos vas a ayudar en esto que estamos organizando, no vas a participar, mira que estamos todos. Y usted sabe que eso desagrada a Dios y usted se empieza a negar a sí mismo, ¿verdad? Entonces, si esto no es malo, ¿cómo no puedo participar por aquello y lo otro? Y empezamos ¿a qué? Allá a traer persecución. Y muchos, para que no les digan nada, mejor siguen haciéndolo. Por eso aclara el apóstol en el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Con qué fin? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En pocas palabras, hermanos, hay mucha gente que niega a Jesús para no sufrir, ¿verdad? No debe de ser así. ¿Estamos de acuerdo en esto? 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hay mucha gente, hermano, que le pone cosas que ni ellos cumplen. Hay quienes son tan legalistas que basan, hermano, su evangelio en el famoso sermón del monte, ¿verdad? Piensa al Señor dar las bienaventuranzas y habla de la ley y es bien estricto, porque cuando habla ese sermón también habla acerca, hermano, de verdad cómo era la ley. Moisés os dijo esto, mas yo os digo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad?
Eso lo dijo el Señor. Miren, muchos basan su evangelio, es que sí, mi hermano, tiene que ser uno así, y lo llevan al extremo del legalismo. Pero cuando vemos, hermanos, la realidad de que nosotros tenemos nuestro corazón abierto delante de Dios, a eso quiso llevarlo Jesús cuando les dijo que la ley decía, no adulterarás. Mas yo digo el Señor, si alguno en su corazón codicia a la mujer de su prójimo, ¿cómo le llamaba el Señor Jesús a esta persona? La ley le decía que cometer adulterio era pecado. Eso decía la ley de Moisés. Pero ¿qué dijo Jesús respecto a esto? Mas yo os digo que si alguno en su corazón ve y codicia en su corazón a esa mujer de su prójimo, ya que dijo el Señor Jesús, cometió pecado. Entonces, aquellas personas, hermanos, que son religiosas, dicen, no, es que nosotros tal y tal cosa. Ellos imponen lo que ellos creen, pero cuando usted los lleva al verdadero evangelio, ¿cómo están delante de Dios también? En pecado. ¿Qué necesitan? El mismo perdón. Ahora, no estamos hablando de liberalismo, nada que ver. A lo que estamos es que sin Jesús no somos nada, hermano. Mejor démosle toda la gloria a Dios, porque usted y yo somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Que nadie venga a imponer nada sobre eso. Mucha gente va a querer imponer cosas que ni ellos cumplen, hermano. Nadie es salvo por su propio mérito. Nadie, hermano, solo Dios dio a Jesús para que por medio de él seamos salvos. Versículo 14. Pero lejos esté de mí. Cuidadito, hermano. Nosotros cumplimos tal cosa. ¿Eso qué es? Vanagloria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo referente a eso? Lejos esté de mí gloriarme. Si me voy a gloriar, vean qué dice el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿a dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Claro, para el mundo, yo no soy nada, dijo el apóstol Pablo. Y yo he crucificado, me he crucificado. Y también él decía que esa cruz era la única por la cual Jesús dio su vida. Y que por ella sí se podía. ¿A dónde se podía gloriar? En el sacrificio. Él le decía, no era nada. Soy salvo, las cosas que tengo es porque Dios me las ha dado. Lo que Dios me ha permitido, la gloria sea para Él. Pero eso al mundo no le agrada. El mundo quiere vivir ¿cómo? Sembrando en la carne. Entonces, ¿qué se hace? Cuando usted, hermano, deja de sembrar en la carne, usted está sacrificando ¿el qué? El mundo. Está crucificando en su propia carne. Cuando le dice el pecado a usted y a mí, hacer aquello, y usted se niega, ¿qué está haciendo usted? Crucificando. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Si hago algo, pero es que es el Señor, no yo. Así lo decía él, versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino ¿a dónde? En algo sí. En la cruz. ¿Cuál cruz? La de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado. A mí y yo al mundo. Claramente, ¿verdad? Es necesario, hermano, que esta carne esté crucificada. Pero no porque yo la crucifique, me voy a salvar por mi propio mérito. No, porque él dijo anteriormente, ¿cuál cruz? En la cruz de Cristo, porque Él llevó nuestro pecado. 15. Porque en Cristo Jesús, aquí claramente dice, hermano, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino el que, una nueva creación. Ni el que se circuncida, ni el que es incircunciso. Cuando se refiere a esto, se refiere a que el judío se le decía circuncisión, y al gentil se le llamaba incircunciso o impío. Pero delante de Dios, tanto el que tenía la circuncisión como el que era incircunciso, en Cristo Jesús, hermano, ahí termina toda. Nadie, dice el versículo, vale ni que sea circuncidado. Hermano, no hay religiosidad que pueda hacer algo por mí. Hermano, lo único que puede salvarme a mí es esa cruz. Es Jesús.
por más que yo haga, nada. No, le dice claramente, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que era un rito religioso, ¿qué vale, hermano? Nada. O sea que aquello, hermano, ay, hermano, que yo estoy, yo tengo que hacer esto. Cuidadito, Jesús lo santificó. Desde ya empiece a sembrar en el Espíritu, porque eso es lo que Dios quiere, que yo verdaderamente viva en el Espíritu, no que diga que vivo en el Espíritu, sino que practique vivir en el Espíritu. Que cada día yo me levante y muestre al mundo que yo ando en el Espíritu. Ese es lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando a los Gálatas. Terminemos en el versículo 16 al 18, dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a quiénes, hermanos? A los que han creído que por la cruz de Cristo son salvos. A esto les dice el apóstol Pablo algo: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Cuando dice y a todos los que anden conforme a esta regla, se refiere, hermano, a vivir en el Espíritu. Sean incircuncisos o sean circuncisos, pero si viven en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a ellos dice el apóstol Pablo, misericordia sea a ellos y al Dios de ellos, al Israel de Dios. La palabra Israel se refiere en este caso al pueblo de Dios. Ya no solamente el pueblo de Dios, el que se dice ser judío porque es de la circuncisión, sino todo aquel que ha venido a ser parte de la nueva creación que decía el versículo anterior. ¿Cuántos somos parte de esa nueva creación? Por la fe. ¿A dónde? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. No en mi propia carne, no en mi religiosidad, no en lo que yo haga, sino en la misericordia de Dios. Terminamos en el versículo 17, en donde dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Cuando el 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, quiere decir que el apóstol Pablo tenía la palabra marcas, quiere decir cicatrices. En su cuerpo decía que habían cicatrices. El apóstol fue golpeado por predicar el Evangelio. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Y qué le quedó en su cuerpo? Las marcas, las cicatrices. Eso solo lo sufren quienes verdaderamente se han rendido al Señor. Va a traerle cicatrices muchas veces el anunciar el Evangelio. Dios nos dé fuerza, amén, iglesia. Pero es necesario, porque también dijo que sembraríamos esa parte en el Espíritu y segaríamos vida eterna en el Señor. En el 18 el apóstol se despide en la carta diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia?